El repugnante fin de los reyes Enrique VIII, Luis XIV y Carlos II de España. Bienvenidos a otro episodio del Archivo Apestoso, el único canal donde la historia huele tan mal que te hará dudar si vale la pena tener poder. Hoy vamos a hablar de 3 reyes que lo tuvieron todo: palacios de oro, ejércitos enteros, súbditos por millones y las mejores comodas de sus reinos. Pero al final, cuando la muerte vino a buscarlos, ninguno de esos lujos pudo salvarlos de convertirse en cadáveres andantes, linos di pus, gangrena y hedor. Porque sí, amigos, ni la corona más brillante puede esconder el olor de un cuerpo que se pudre mientras todavía respira. Vamos a conocer las últimas semanas de Enrique VIII de Inglaterra, Luis XIV de Francia y Carlos II de España. 3 tipos que murieron de las formas más asquerosas que te puedas imaginar. Y todo eso mientras sus cortesanos fingían que todo estaba bien, porque así era la realeza pura o tatro. Incluso cuando el protagonista ya estaba muerto. Enrique VIII, el rey que explotó en su propio funeral. Empecemos con Enrique VIII de Inglaterra, un tipo que empezó siendo el galán del reino y terminó siendo una montaña de carne infectada. Este hombre tuvo 6 esposas, ejecutó a 2 de ellas, se divorció de otras 2 y básicamente hizo lo que le dio la gana durante 40 años. Pero la vida tiene una forma muy cruel de cobrarse las cuentas. Y en el caso de Enrique, vino en forma de úlceras supurantes en las piernas que literalmente lo mataron desde abajo hacia arriba. Todo empezó en el año 1536, cuando Enrique tuvo un accidente en una justa. Imagínate la escena: el rey de Inglaterra, todavía fuerte y atlético, se cae de su caballo con toda la armadura puesta. El golpe le destrozó el muslo y le dejó una herida que nunca, pero nunca, sanó bien. En esa época no existían los antibióticos, ni siquiera sabían que existían las bacterias. Así que esa herida, que en principio no parecía tan grave, se convirtió en una úlcera crónica que empezó a supurar pus constantemente. Pero aquí viene lo peor. Enrique no podía dejar de comer. El tipo se puso a engordar de una manera brutal. Su cintura llegó a medir 137 centímetros. Sí, lo leíste bien, 137 centímetros de pura grasa real. Y cuando tienes ese peso y además tienes una herida abierta en la pierna, la sangre no circula bien, las venas se colapsan, la piel se pone oscura y gruesa, y al final la carne simplemente se rasga y se abre. Así aparecieron más úlceras una tras otra, como si el cuerpo del rey estuviera derritiéndose lentamente. Los médicos de la corte intentaron de todo. Le cauterizaban las heridas con hierros al rojo vivo. Imagínate el dolor. Le ponían vendajes empapados en hierbas y aceites. Le daban remedios que no servían para nada, pero nada funcionaba. Las úlceras seguían ahí, abiertas, supurando un líquido amarillento y espeso que manchaba las vendas y empapaba las sábanas. Y el olor, Dios mío, el olor. Los testimonios de la época dicen que el hedor que despedía el rey alcanzaba varias habitaciones del palacio. Era un olor dulce y podrido al mismo tiempo, como carne echada a perder mezclada con pus rancio. Enrique ya no podía caminar. Lo tenían que mover en una especie de silla con ruedas, como un mueble gigante y maloliente. Y encima de todo eso, tenía gota, una enfermedad que hace que se te inflamen las articulaciones y te duela hasta respirar. O sea, el tipo vivía en un dolor constante, rodeado de su propio hedor, sin poder moverse. Y aún así seguía tomando decisiones de vida o muerte sobre millones de personas. Así era ser rey en el siglo XVI. En sus últimos días, Enrique estaba tan mal que sus médicos no se atrevían ni a decirle que se estaba muriendo. Tenían miedo de que el rey, en un último arranque de furia, mandara a ejecutar a alguien más antes de irse, porque Enrique era así, caprichoso, violento y siempre listo para cortar cabezas. Pero el 28 de enero de 1547, la infección finalmente le ganó. Las úlceras de sus piernas se habían infectado tanto que las bacterias entraron al torrente sanguíneo y le provocaron una sepsis generalizada. Su cuerpo, ese cuerpo que alguna vez fue fuerte y atlético, se apagó como una vela podrida. Y aquí viene la parte realmente asquerosa. Cuando murió,
Lo metieron en un ataúd de plomo y lo llevaron en procesión hacia el castillo de Windsor para enterrarlo junto a su tercera esposa. Juana Seymour, la única que le dio un hijo varón y la única por la que parece que sintió algo parecido al amor. Pero durante el viaje, algo horrible pasó. El calor, la descomposición acelerada por todas las infecciones que tenía en vida y la presión de los gases dentro del cuerpo hicieron que el cadáver se hinchara como un globo. Y sí, lo adivinaste. El ataúd reventó, o al menos eso dicen algunas fuentes de la época. El cuerpo del rey más poderoso de Inglaterra explotó como un globo lleno de pus y fluidos putrefactos, derramándose sobre el ataúd y manchando todo a su alrededor. Imagínate el olor. Imagínate a los cortesanos vestidos de luto, fingiendo que todo estaba bien mientras el hedor de su rey muerto les llenaba las narices. Ese fue el final de Enrique VIII en un hombre que cortó cabezas. Cambió la religión de un país entero y se creyó dueño de la vida y la muerte, terminando como un charco de líquidos corporales en el piso de su propia procesión fúnebre. No es broma, es historia. Luis XIV en el Rey Sol que se apagó en la oscuridad de la gangrena. Ahora viajemos a Francia, al palacio más lujoso y apestoso de Europa, Versalles. Porque sí, Versalles apestaba, con más de 20,000 personas viviendo ahí. Muy pocos baños y cero higiene. El palacio era una mezcla de perfumes caros y hedor a orines y heces. Pero nada de eso importaba, porque ahí vivía el Rey Sol Luis XIV, el monarca más poderoso de Europa. Un tipo que reinó durante 72 años, construyó el palacio más impresionante del mundo y se creyó un dios en vida. Pero en agosto de 1715, el sol finalmente empezó a apagarse. Y lo hizo de la peor manera posible. Todo comenzó el 10 de agosto de ese año. Luis tenía 76 años y acababa de regresar de una partida de caza, una de sus actividades favoritas. De repente, sintió un dolor agudo en la pierna izquierda. No era algo raro para un hombre de su edad, así que su médico personal, el Dr. Fagon, le diagnosticó una simple ciática y le recetó reposo y un jarabe de opio para el dolor. Pero los días pasaron y el dolor no se iba. Al contrario, empeoraba. El rey dejó de comer bien, las noches se volvieron horribles y la fiebre empezó a subir. El 21 de agosto, 11 días después del primer dolor, los médicos finalmente se dignaron a revisar bien la pierna del rey. Ágil verán manchas negras en el pie y el tobillo. No era ciática, era gangrena. Y cuando la gangrena aparece, amigos, ya no hay vuelta atrás. La gangrena es la muerte del tejido por falta de riego sanguíneo o por infección bacteriana. La piel se pone negra, la carne se pudre. Y si no se amputa rápido, la infección se extiende por todo el cuerpo hasta matarte. Pero aquí viene el problema, era el Rey Sol. No podía simplemente cortarle la pierna como si fuera un campesino cualquiera. Los médicos le plantearon la amputación. Le dijeron que era la única forma de salvarlo. Pero Luis XIV, ese hombre que había construido un imperio y que se creía elegido por Dios, se negó rotundamente. Prefería morir a vivir sin una pierna. Y morir fue exactamente lo que hizo. Pero no de golpe, no con dignidad. No, Luis murió lentamente, día tras día, mientras la gangrena subía por su pierna como una mancha de tinta que no se puede borrar. El 24 de agosto, 3 días después del diagnóstico, la gangrena ya había llegado a la rodilla. El olor era insoportable. No hay otra forma de decirlo. La gangrena huele a carne podrida, porque literalmente es carne podrida. Es un olor dulce, pegajoso, nauseabundo, que se te mete en la garganta y no te deja respirar. Y Luis tenía que vivir con eso. Vivir sabiendo que su propio cuerpo se estaba descomponiendo mientras él todavía respiraba. Pero el rey seguía siendo el rey. Así que todos los días, a pesar del dolor, a pesar del hedor, seguía recibiendo a cortesanos firmando documentos, tomando decisiones. Porque en Versalles todo era un espectáculo, hasta la muerte era pública. La cama del rey estaba rodeada de nobles médicos, sacerdotes, todos mirando
todos fingiendo que no olían nada, todos esperando el momento en que el monarca finalmente cerrara los ojos. El 26 de agosto, Luis hizo venir a su bisnieto, el futuro Luis XV, un niño de apenas 5 años. Le dio consejos, le dijo que no cometiera sus errores, que evitara la guerra porque era la ruina de los pueblos. Qué irónico, viniendo del hombre que pasó décadas haciendo exactamente eso. Pero en ese momento, con la gangrena comiéndose su pierna y la fiebre quemándole el cerebro, quizás vio algo de claridad, o quizás solo quería asegurarse de que su legado no muriera con él. A los días siguientes fueron una tortura. La gangrena siguió subiendo. Primero la rodilla, luego el muslo, luego el hueso. Los médicos ya no sabían qué hacer. Le daban remedios inútiles. Le ponían vendas empapadas en vino y hierbas. Le quemaban la piel con hierros calientes para intentar detener la infección. Nada funcionaba. El 29 de agosto, un médico provenzal, un tipo que aseguraba tener un remedio milagroso, le dio al rey una poción. Y, sorpresa, Luis mejoró un poco. Logró comer, recuperó algo de fuerza. Los cortesanos se emocionaron, pero fue solo una ilusión. La gangrena seguía ahí, esperando. El 31 de agosto, Luis cayó en un estado de semicoma. Ya no hablaba, apenas respiraba. La gangrena había llegado a todo el lado izquierdo de su cuerpo. Cuando los médicos le hicieron la autopsia al día siguiente de su muerte, encontraron que desde el pie hasta la cabeza todo estaba podrido. El corazón estaba minúsculo, del tamaño de un grano de pimienta. Los pulmones estaban corroídos, los intestinos gangrenados. Todo el cuerpo del hombre más poderoso de Europa se había convertido en un saco de carne muerta. Luis XIV murió el 1 de septiembre de 1715, a las 8:15 de la mañana, rodeado de una corte que llevaba semanas respirando el olor de su muerte. Y cuando finalmente lo llevaron a enterrar, la gente en las calles no lloró. Al contrario, algunos se burlaron, algunos abuchearon, porque al final el rey Sol no era más que un viejo que murió pudriéndose en vida, y a nadie le importó. Carlos II, el rey hechizado que nació muerto y tardó 39 años en darse cuenta. Y ahora llegamos al rey más triste, más patético y más desgraciado de esta lista, Juan Carlos II de España, apodado el hechizado. Este pobre tipo no tuvo ni una oportunidad desde el día en que nació. Su familia, los Habsburgo, llevaban generaciones casándose entre primos, tíos y sobrinas, en un intento desesperado de mantener la pureza de la sangre real. El resultado fue Carlos en un niño deforme, enfermo, con la inteligencia de un niño pequeño y un cuerpo que se caía a pedazos desde el primer día. Cuando nació el 6 de noviembre de 1661, los periódicos dijeron que era un bebé robusto, de facciones hermosas, saludable y fuerte a mentira. Porque la realidad es que Carlos nació con una cabeza demasiado grande, una mandíbula tan salida que no podía cerrar la boca ni masticar bien, y un cuerpo tan débil que apenas podía moverse. No habló hasta los 4 años, y cuando lo hizo, nadie le entendía porque su lengua era demasiado grande para su boca. No caminó hasta los 8 o 10 años, y cuando lo hizo, lo hacía tambaleándose como un borracho. Su infancia fue un desfile de enfermedades. Entre los 6 y los 10 años, Carlos tuvo sarampión, varicela, rubéola y viruela. Todas esas enfermedades, una tras otra, destrozaron su cuerpo ya de por sí débil. Tuvo raquitismo por falta de sol, porque lo mantenían encerrado para que no se contagiara de más cosas. Pero el encierro solo lo hizo más débil, más pálido, más enfermo. Y mientras todo esto pasaba, el pueblo de Madrid le cantaba coplas burlándose de él. Le decían que era un hijo de contrabando, que no podía ser real, que era tan débil que ni siquiera parecía humano. Cuando cumplió la mayoría de edad y subió al trono, Carlos era un desastre andante. Tenía la cabeza llena de agua, probablemente hidrocefalia, lo que hacía que su cráneo fuera desproporcionadamente grande. Tenía la mandíbula tan salida que no podía masticar, así que tragaba la comida casi entera y sufría de problemas digestivos constantes. Tenía diarreas incontrolables, convulsions, fiebres que no se iban nunca, y encima de todo eso,
ira impotent. No podía tener hijos, ni con su primera esposa, María Luisa de Orleans, ni con la segunda, Mariana de Neuburgo. 2 matrimonios, 0 descendencia. Y aquí es donde entra la parte del hechizo, porque en la España del siglo XVII, cuando algo no tenía explicación, la culpa era del diablo. Así que empezaron los rumores. Que si Carlos estaba embrujado, que si le habían dado un brebaje maldito, que si el demonio mismo lo había tocado. El propio Carlos llegó a creerlo. Le dijo al inquisidor general que sentía cosas raras dentro de él, que estaba convencido de que alguien lo había hechizado. Incluso llegaron a hacerle exorcismos exorcismos al rey de España. Lo sentaban en una silla, lo rodeaban de sacerdotes y gritaban oraciones para expulsar a los demonios que supuestamente vivían dentro de él, pero no había demonios, solo había genes podridos. Porque la familia de Carlos llevaba tanto tiempo casándose entre sí que su sangre estaba completamente contaminada. Los estudios modernos dicen que probablemente tenía un estado intersexual, quizás hermafroditismo verdadero o síndrome del cromosoma X frágil. Su cuerpo era un desastre genético, un experimento fallido de la naturaleza, y no había brujería que pudiera arreglar eso. En sus últimos años, Carlos era una sombra de lo que nunca fue. No podía estar de pie por más de 1 o 2 horas. Tenía los pies, las piernas, el vientre, la cara, todo hinchado por el edema. A veces hasta la lengua se le hinchaba tanto que no podía hablar. Tenía ataques epilépticos que lo dejaban tirado en el suelo, temblando y babeando. Y los médicos no podían hacer nada. Le daban pociones, le hacían sangrías, le ponían sanguijuelas, todo inútil. En 1698, el embajador francés escribió que Carlos era tan débil que no podía salir de la cama, que cuando subía o bajaba del carruaje había que cargarlo, que estaba hinchado de pies a cabeza, como un cadáver flotando en el agua. Y así siguió, arrastrándose por la vida hasta que el 1 de noviembre de 1700, finalmente, su cuerpo dijo basta. Cuando le hicieron la autopsia, lo que encontraron fue horrible. El cadáver no tenía ni una gota de sangre. El corazón era del tamaño de un grano de pimienta. Los pulmones estaban corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados. Tenía un solo testículo, negro como el carbón. Tenía 3 grandes cálculos en el riñón, probablemente la causa de su muerte por insuficiencia renal, y la cabeza estaba llena de agua, confirmando la hidrocefalia que lo atormentó toda su vida. Carlos II de España murió a los 38 años, pero parecía un anciano de 90. Su vida fue una tortura desde el primer día, y su muerte fue solo el final de algo que nunca debió haber empezado. Fue el último de los Habsburgo españoles, y con él murió toda una dinastía podrida desde adentro. El poder no huele a rosas, huele a gangrena, así que ya lo viste. 3 reyes, 3 imperios, 3 finales asquerosos. Enrique VIII, el gigante que explotó en su propio funeral. Luis XIV, el rey sol que se apagó pudriéndose en vida. Y Carlos II, el rey que nunca debió nacer y que arrastró una vida de miseria hasta su último suspiro. Todos tuvieron poder, todos tuvieron lujo, todos se creyeron superiores al resto de los mortales. Pero cuando la muerte vino a buscarlos, no hubo corona que los salvara, no hubo palacio que escondiera el olor, no hubo médico que pudiera detener la podredumbre, porque al final, amigos, somos todos iguales. Reyes o mendigos, al final todos nos pudrimos de la misma manera. La diferencia es que los reyes lo hacían en público, rodeados de cortesanos que fingían no oler nada, mientras el resto del mundo se reía de ellos a sus espaldas. Y esa es la lección del día en él. Poder no te salva de la muerte, solo te da una audiencia más grande para tu agonía. Si este video te hizo sentir asco y fascinación al mismo tiempo, déjame un comentario con las palabras secretas PUS real. Dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo episodio del Archivo Apestoso, donde seguiremos desenterrando las historias más repugnantes de la historia. Hasta la próxima. Y recuerda, ni los reyes escapan de la podredumbre.